Hoy conocerás la historia del enemigo número uno de Estados Unidos, Osama Bin Laden. Un hombre que pasó de ser un joven millonario saudí a convertirse en el líder del grupo terrorista más temido del mundo. Su nombre marcó una era de miedo, guerras y cambios en la historia moderna. En este video descubrirás cómo se formó su ideología, cómo logró construir una red global y que lo llevó a enfrentarse al país más poderoso del planeta. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguno de nuestros videos sobre las figuras que marcaron el rumbo del mundo. Osama bin Mohammed bin Abd bin Laden nació en Riad, Arabia Saudita, en 1957. Era uno de los muchos hijos de Mohammed bin Laden, un empresario que había construido una de las mayores fortunas del país gracias a sus contratos con la familia real saudí. Desde pequeño, Osama creció en un ambiente donde la religión y la obediencia eran valores fundamentales. Aunque vivía rodeado de lujos, prefería una vida sencilla y silenciosa, marcada por la fe. Durante su juventud, estudió en la Universidad Rey Abdulaziz, en Jeddah. Allí comenzó a interesarse profundamente por el Islam y por las ideas de los líderes religiosos que hablaban sobre la pureza de la fe y la defensa del mundo musulmán. Osama no era un estudiante brillante, pero destacaba por su disciplina y su convicción. Poco a poco, fue adoptando una visión más rígida de la religión, convencido de que el Islam debía ser protegido a cualquier costo. Su vida parecía destinada a los negocios familiares, pero el mundo estaba cambiando. En esos años, muchos países musulmanes enfrentaban conflictos, y jóvenes como él comenzaban a sentir que su fe estaba siendo amenazada por influencias extranjeras. Osama empezó a ver su papel no como el de un heredero millonario, sino como el de un defensor de su religión. En 1979, un acontecimiento histórico transformó el destino de Osama bin Laden, la invasión soviética a Afganistán. Cuando el ejército de la Unión Soviética cruzó las montañas afganas, miles de musulmanes en todo el mundo vieron el hecho como una agresión contra su fe. Jóvenes de distintos países comenzaron a viajar para unirse a los muyahidines, los combatientes que defendían su tierra. Entre ellos estaba Osama. Dejó atrás la comodidad de Arabia Saudita y se trasladó a Pakistán, desde donde entró en Afganistán. Allí usó su fortuna para construir túneles, refugios y campos de entrenamiento. No solo aportaba dinero, también participaba en las operaciones, transportaba suministros y motivaba a los guerreros con su discurso religioso. Para muchos, era un símbolo de sacrificio y fe. Durante aquellos años, Osama formó lazos con combatientes de diferentes países. Aprendió sobre armas, logística y estrategias militares. También conoció a líderes radicales que influirían profundamente en su pensamiento. Cada día, su visión se volvía más firme, creía que la victoria de Afganistán era una señal de que Dios estaba de su lado. Cuando los soviéticos finalmente se retiraron en 1989, Bin Laden se sintió invencible. Pensó que, con la fe y la unión del mundo islámico, cualquier enemigo podía ser derrotado. Pero esa victoria no lo hizo regresar a su antigua vida. Al contrario, le dio una nueva misión. Quería mantener viva la lucha y expandirla más allá de Afganistán. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que pronto tomaría forma en una nueva organización. Después de la retirada soviética de Afganistán, Osama bin Laden regresó a Arabia Saudita convertido en un héroe para muchos musulmanes. Había ayudado a derrotar a una de las mayores potencias del mundo, y su nombre era respetado en los círculos religiosos más conservadores. Sin embargo, para él, la guerra no había terminado. Sentía que el Islam seguía bajo amenaza, no solo por enemigos extranjeros, sino también por gobiernos musulmanes que, según su visión, se habían alejado de la verdadera fe. En 1988, junto a varios de sus compañeros de combate, fundó una organización llamada Al-Qaeda, que en árabe significa la base. Su objetivo era reunir a los guerreros que habían luchado en Afganistán y crear una red internacional capaz de defender el Islam en cualquier parte del mundo. Al principio, la idea parecía simple: entrenar a voluntarios, compartir recursos y mantener la unión de los muyahidines. Pero pronto, Al-Qaeda se convirtió en algo más. Bin Laden comenzó a desarrollar una visión global. Creía que el mundo musulmán estaba siendo humillado por Occidente y que la única forma de detenerlo era a través de la lucha armada. Su mensaje se difundió rápidamente,
atrayendo a cientos de seguidores dispuestos a morir por la causa. Los campos de entrenamiento crecieron, las alianzas se multiplicaron y la red empezó a extenderse a otros países. Lo que comenzó como un grupo de excombatientes se transformó en una organización poderosa y peligrosa. Y mientras Bin Laden fortalecía su base, su mirada empezaba a dirigirse hacia un nuevo enemigo que pronto ocuparía toda su atención. Durante los años 90, la visión de Osama Bin Laden se volvió más radical y ambiciosa. Estaba convencido de que Estados Unidos era el principal enemigo del Islam. Creía que su presencia militar en Arabia Saudita, tierra sagrada para los musulmanes, era una ofensa directa. También veía en la política exterior estadounidense una constante intervención en los asuntos del mundo árabe. Para él, esa era la raíz de todos los males. Desde su exilio en Sudán y luego en Afganistán, Bin Laden empezó a organizar ataques contra objetivos estadounidenses. En 1993, un grupo vinculado a sus ideas intentó destruir las Torres Gemelas en Nueva York. Aunque el plan fracasó, fue una señal clara de lo que vendría. En 1998, Al-Qaeda ejecutó 2 atentados coordinados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, matando a más de 200 personas. Las imágenes del desastre recorrieron el mundo y confirmaron que Bin Laden ya no era solo un militante, sino el líder de una red global. Un año después, en 2000, un barco militar estadounidense, el USS Cole, fue atacado en el puerto de Adén, Yemen. 17 marineros murieron. Washington prometió justicia, y Bin Laden fue declarado oficialmente el enemigo número 1 de Estados Unidos. A partir de ese momento, las tensiones aumentaron. Mientras los servicios de inteligencia buscaban su paradero, Bin Laden y sus hombres planeaban algo mucho más grande. Un ataque que cambiaría para siempre la historia del siglo XXI y pondría su nombre en boca de todo el planeta. La mañana del 11 de septiembre de 2001 comenzó como cualquier otra en Estados Unidos. El cielo sobre Nueva York estaba despejado, la gente iba a trabajar y el país vivía un día común. Nadie imaginaba que en pocas horas el mundo cambiaría para siempre. A las 8:46 de la mañana, un avión comercial se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Minutos después, otro avión impactó la torre sur. Las imágenes fueron transmitidas en directo, dejando al planeta entero paralizado. Los atentados no terminaron allí. Un tercer avión golpeó el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, en Washington, D.C., y un cuarto cayó en un campo en Pensilvania, después de que los pasajeros intentaran recuperar el control. En total, murieron casi 3.000 personas. El horror y la confusión dominaron el día. Pronto, las investigaciones revelaron que los responsables eran miembros de Al-Qaeda, dirigidos por Osama Bin Laden. El ataque había sido planeado durante años con precisión y frialdad. Su objetivo era golpear el corazón económico y militar de Estados Unidos y enviar un mensaje al mundo. El presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo y exigió al gobierno talibán de Afganistán que entregara a Bin Laden. Al negarse, Estados Unidos inició una invasión masiva. En pocas semanas, los talibanes fueron expulsados del poder, pero el líder de Al-Qaeda logró escapar. Desde ese momento, comenzó una persecución mundial sin precedentes. Bin Laden desapareció entre montañas y desiertos, convirtiéndose en una sombra que todos buscaban, pero nadie lograba encontrar. Tras los atentados del 11 de septiembre, Osama Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del planeta. Estados Unidos ofreció una enorme recompensa por cualquier información que llevara a su captura. Aviones, satélites y fuerzas especiales lo rastreaban día y noche, pero él siempre lograba escapar. Se escondía entre las montañas de Tora Bora, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, protegido por tribus leales y combatientes de Al-Qaeda. Durante años, su rastro fue apenas un rumor. Mientras tanto, la guerra en Afganistán se extendía, y nuevas organizaciones extremistas surgían inspiradas en su figura. Aunque su poder operativo se redujo, Bin Laden seguía enviando mensajes grabados que circulaban por televisión y por Internet. En ellos, celebraba los ataques y prometía seguir luchando contra Occidente. En 2010, los servicios de inteligencia estadounidenses descubrieron una pista clave. Un mensajero de confianza de Bin Laden fue seguido hasta una casa fortificada en Abbottabad, Pakistán. Tras meses de vigilancia,
confirmaron lo impensable. El líder de Al-Qaeda vivía allí con su familia. La madrugada del 2 de mayo de 2011, un grupo de fuerzas especiales estadounidenses realizó una operación secreta. En menos de 40 minutos, entraron en la residencia y abatieron a Bin Laden. Su cuerpo fue trasladado y enterrado en el mar para evitar que su tumba se convirtiera en símbolo. El anuncio fue hecho por el presidente Barack Obama. Millones celebraron, pero el mundo también comprendió algo más profundo: la muerte de un hombre no significaba el fin del extremismo. Su sombra seguiría viva en ideologías, conflictos y heridas que aún no cicatrizan. Y así termina la historia de Osama Bin Laden, el hombre que durante años fue considerado el enemigo número uno de Estados Unidos. Su vida dejó un legado de terror, pero también enseñanzas sobre el poder, la religión y las consecuencias del extremismo. ¿Qué piensas tú sobre su historia? ¿Crees que su muerte cambió realmente el rumbo del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer lo que piensas. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque muy pronto traeremos más historias impactantes y reales que cambiaron el curso de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.